Un destello anómalo casi imperceptible apareció en los sensores de campo profundo del telescopio espacial James Webb. Tan débil que podría confundirse con el fondo cósmico, la señal se repitió durante días, con una cadencia demasiado regular para ser aleatoria, como si estuviera siendo modulada. Cuando el análisis humano confirmó la alerta, quedó claro que el origen no era una galaxia lejana, sino un visitante de nuestro propio sistema solar, el objeto interestelar 3I Atlas. Nada en su descubrimiento inicial sugería nada más que un cuerpo extrasolar ordinario, siguiendo una trayectoria hiperbólica. Sin embargo, observaciones infrarrojas más detalladas revelaron una sorpresa decisiva, una emisión térmica interna que no se correlacionaba con la luz solar, los rayos cósmicos ni ningún mecanismo natural conocido para los objetos interestelares fríos. Esta señal de calor aparecía y desaparecía abruptamente, en pulsos cortos, incompatible con el calentamiento gradual típico de la roca o el hielo. Parecía provenir del interior del objeto, como si un mecanismo se activara momentáneamente y luego se desactivara. Ningún modelo de chorros cometarios, fricción rotacional o desintegración radiactiva explicaba el fenómeno. El misterio se acentuó cuando estos pulsos térmicos coincidieron con destellos precisos en el infrarrojo cercano. Webb logró mapear estas variaciones e identificó una región asimétrica en la superficie, con un comportamiento diferente al del resto del cuerpo. El patrón indicaba organización y estructura, no casualidad. Si bien Oumuamua y Borisov ya habían cuestionado las ideas sobre forma y origen, el Atlas 3I presentó algo nuevo. El análisis molecular mostró que, si bien la mayor parte del objeto era consistente con silicatos y compuestos volátiles, la región anómala exhibía un espectro uniforme, incompatible con los minerales naturales. Las lecturas sugirieron un material altamente consistente, con propiedades de absorción y emisión infrarrojas, optimizadas para una mayor eficiencia. Una característica que planteó la inquietante posibilidad de la ingeniería, y no solo de la naturaleza. Los analistas que revisaban los datos dudaban en pronunciar la palabra en voz alta, pero la implicación impregnaba cada conversación susurrada. Artificial. En los días siguientes, mientras Webb mantenía la observación continua, los pulsos térmicos intermitentes se hicieron más prominentes. Siguieron una secuencia que aumentaba en duración e intensidad, en una proporción que reflejaba progresiones matemáticas. Estos pulsos no eran simples eventos de calentamiento. Portaban firmas espectrales que se asemejaban a información codificada. Los investigadores comenzaron a tratar la señal como algo deliberadamente estructurado, aplicando análisis de descomposición, transformadas de Fourier y mapeo armónico. Cada método reveló capas de complejidad entrelazadas en las emisiones. Era como si el Atlas 3I estuviera transmitiendo un anuncio de su naturaleza, una revelación programada para el momento en que se acercara lo suficiente como para que los instrumentos humanos la detectaran. Tal idea parecía demasiado fantástica para expresarse en términos científicos, y sin embargo, los datos se resistían obstinadamente a cualquier explicación natural. El punto de observación de Webb permitió una campaña de monitoreo ininterrumpida que se prolongó durante semanas, añadiendo cada día nuevos fragmentos a un creciente mosaico de misterio. Los observadores notaron que los pulsos térmicos no solo se intensificaron, sino que migraron a lo largo de la superficie del objeto. Este comportamiento evocaba la imagen de un sistema despertándose, redistribuyendo el calor o activando componentes internos. La progresión seguía una trayectoria calculada de un hemisferio al otro, casi como una exploración diagnóstica. Al mismo tiempo, los destellos en el infrarrojo cercano se intensificaron. Su ritmo comenzó a sincronizarse con la rotación del objeto, creando una interacción estroboscópica de luz y calor. Si este fenómeno perteneciera a la naturaleza, sería una forma de física nunca antes vista en ninguna estrella, planeta, cometa o asteroide. A medida que el objeto se acercaba al perihelio, el telescopio Webb capturó un evento extraordinario: el colapso repentino de la señal térmica anómala en una única emisión concentrada. Estalló en un rango estrecho de longitudes de onda con una precisión exquisita, algo que ningún material formado naturalmente podría generar con tanta exactitud. La emisión duró solo unos minutos, pero su estructura, en capas, con patrones y repetida a múltiples frecuencias, se asemejaba al equivalente espectral de un acorde.
no a una sola nota. Los analistas examinaron la grabación meticulosamente, asombrados por la coherencia presente en la señal. No era aleatoria ni caótica, era deliberada. Este avance cambió por completo la interpretación de Tracy Atlas. La idea de que el objeto pudiera ser un fragmento de un proceso mayor y desconocido en el espacio interestelar cobró fuerza. Quizás se tratara de una reliquia a la deriva entre las estrellas, un remanente tecnológico de una civilización desaparecida hace mucho tiempo. O quizás no era una reliquia, sino un dispositivo aún en funcionamiento, que respondía a estímulos al encontrarse con nuevos entornos estelares. El sistema solar, desde esta perspectiva, no era simplemente un punto de paso, sino el detonante de la activación. Webb no se había limitado a observar un objeto atravesando el espacio. Había captado una secuencia de transformación que ocurría en tiempo real. Un análisis más detallado de los datos de la curva de luz reveló una sutil variación que, al ajustarse por rotación y ángulo de incidencia, formó un patrón geométrico repetitivo. Este patrón no se asemejaba a fracturas naturales ni a crecimiento mineralógico. En cambio, exhibía simetría y proporcionalidad, sugestivas de un diseño intencional. Los sensores del Webb captaron esto por primera vez, revelando tenues trazos de líneas y contornos dispuestos en una simetría reconocible. Al mismo tiempo, la espectroscopia detectó un compuesto nunca antes identificado en ningún cuerpo celeste. Esta sustancia exhibía un índice de reflectancia tan preciso que permitía a la región anómala regular su temperatura con extraordinaria precisión. Este control sobre la absorción y emisión de energía contrarrestaba las tendencias caóticas de los materiales naturales. El descubrimiento planteó profundas preguntas sobre cómo se formó dicha sustancia y si su presencia representaba una tecnología diseñada para soportar distancias interestelares. A medida que los equipos de la misión procesaban estos hallazgos, se dieron cuenta de que el Webb podría haber revelado la primera evidencia clara de que los objetos interestelares poseen más diversidad y quizás más intención de lo que se imaginaba. Tracy Atlas podría haberse originado en una región de la galaxia moldeada por fuerzas o civilizaciones que escapan a la comprensión humana. Si su estructura anómala representaba tecnología, entonces existía mucho más allá de los principios de ingeniería conocidos en la Tierra. Sobrevivió a los entornos cósmicos más hostiles, atravesó años luz de espacio vacío y llegó con suficiente funcionalidad para demostrar activación selectiva. Con cada nueva observación, las implicaciones se ampliaron. El objeto podría representar un tipo de sonda autónoma, un mensajero o una herramienta creada para recopilar información entre sistemas estelares. De ser así, su activación dentro del sistema solar sugería que estaba diseñado para responder a estímulos específicos. Quizás la luz de un sol joven, la presencia de campos magnéticos planetarios o la detección de actividad electromagnética asociada con civilizaciones industriales. Existía la posibilidad de que los pulsos térmicos registrados por el Webb no fueran diagnósticos aleatorios, sino una reacción a su primer encuentro con un sistema planetario tecnológicamente activo. La sola idea planteaba interrogantes sobre los creadores del objeto. Si el Atlas 3i llevaba componentes artificiales, esto implicaba una especie capaz de construir dispositivos duraderos y de largo alcance hace millones o miles de millones de años. El vacío interestelar, indiferente y destructivo, corroe cualquier cosa frágil. Solo algo diseñado con una precisión sin igual podría sobrevivir a tales viajes. Esta resistencia, combinada con las emisiones orquestadas, pintaba la imagen de una inteligencia mucho más antigua y avanzada que la humanidad. Sin embargo, el objeto no maniobraba, ajustaba su rumbo, ni respondía a la asistencia gravitacional de una forma que sugiriera una navegación activa. Derivaba sin propulsión, guiado únicamente por el impulso y las corrientes gravitacionales del espacio. Si se trataba de una sonda, su viaje fue pasivo, pero intencional, como una botella lanzada a un océano cósmico. Aunque Webb no pudo determinar si la activación representaba comunicación, el análisis reveló un detalle importante. Las emisiones térmicas no codificaron ningún mensaje repetido. En cambio, cambiaron sutilmente con el tiempo, ajustándose a medida que el objeto se adentraba más en el sistema solar. La secuencia parecía incorporar variables relacionadas con la radiación solar, la densidad heliosférica y el flujo magnético. En otras palabras, la señal parecía recopilar y transmitir datos ambientales en un formato altamente eficiente.
Esto indicó la existencia de un sistema interno capaz de adaptarse a nuevos entornos estelares y actualizar sus respuestas en consecuencia. Si el objeto era realmente tecnológico, operaba de forma autónoma con un nivel de optimización sin precedentes para la ingeniería humana. Otro descubrimiento ahondó aún más el misterio. El mapeo infrarrojo del Webb detectó microfracturas a lo largo de la superficie cerca de la región anómala. Estas fracturas revelaron capas internas de material con una resistencia impresionante. Estas capas exhibieron propiedades superconductoras a temperaturas mucho más altas que las requeridas por los superconductores terrestres. Un material así podría funcionar a distancias inmensas, permitiendo almacenar o transmitir energía con una disipación mínima. Si esta estructura se extendiera por todo el núcleo del objeto, explicaría cómo 3I Atlas retuvo la energía interna necesaria para generar sus pulsos térmicos tras incontables milenios en el frío absoluto interestelar. A medida que la trayectoria del objeto se acercaba al sistema solar interior, el telescopio Webb registró una de las transformaciones más significativas hasta la fecha: un cambio repentino en la orientación de la región anómala. Los pulsos térmicos comenzaron a alinearse no solo con el eje de rotación del objeto, sino también con la dirección de la luz solar incidente. Esto sugirió que el sistema interno reconoció la mayor intensidad de la radiación solar y ajustó su patrón de activación en consecuencia. El efecto se asemejaba a una especie de calibración. Era imposible determinar con certeza si esta calibración servía para proteger los componentes internos o para prepararlos para un nuevo modo de operación, pero no se podía ignorar la sincronización. Precisamente al mismo tiempo, apareció una débil vibración de baja frecuencia en el perfil espectral del objeto, detectable solo con las herramientas analíticas más precisas del Webb. Esta vibración no era acústica, sino energética, una liberación periódica de energía almacenada en el núcleo del objeto. La frecuencia de esta emisión correspondía de forma inquietante a los intervalos entre los pulsos térmicos. La alineación sugería que el objeto empleaba un sistema unificado, con emisiones térmicas, ópticas y energéticas que actuaban conjuntamente en un patrón coordinado. Esta coordinación descartaba explicaciones basadas en procesos geológicos naturales y apuntaba a una ingeniería sofisticada. Los investigadores se centraron entonces en determinar si los procesos internos del objeto se estaban acelerando. Pronto, encontraron evidencia de que el intervalo entre pulsos disminuía a un ritmo mensurable. Esta aceleración se correlacionaba con la reducción de la distancia entre el objeto y el Sol, lo que implicaba que su sistema extraía energía de la radiación estelar. Si se comportaba como un mecanismo latente que despertaba tras eones de hibernación, la luz solar actuaba como catalizador. Esta perspectiva replanteó el Atlas 3I, no solo como una reliquia a la deriva, sino como algo diseñado para activarse bajo condiciones cósmicas específicas. La especulación floreció entre los teóricos. Quizás el objeto funcionaba como una grabadora, diseñada para recopilar datos silenciosamente durante eones, reactivándose únicamente al encontrarse con una nueva estrella para actualizar sus registros. Quizás era un portador de conocimiento codificado, destinado a liberar esta información bajo condiciones espectrales específicas. O quizás era un instrumento de prueba que evaluaba la firma tecnológica de los sistemas que visitaba. En cada escenario, la humanidad se vio en el papel de observadora, observando un artefacto, quizás anterior al propio sistema solar, realizar operaciones incomprensibles para los estándares modernos. En medio de todo esto, el Webb siguió siendo el principal testigo de la humanidad. Su cámara infrarroja se convirtió en el telescopio a través del cual se desveló un antiguo enigma. Rayos de luz invisible que recorrieron millones de kilómetros aportaron información que transformó nuestra comprensión de los visitantes interestelares. Los datos obligaron a los investigadores a reconsiderar suposiciones arraigadas: que los objetos interestelares eran simplemente escombros naturales, que ningún artefacto tecnológico podría sobrevivir a viajes tan hostiles, y que la galaxia era demasiado vasta e inhóspita para permitir el paso intacto de dispositivos artificiales. Cada nueva observación erosionaba estas certezas. Las implicaciones iban mucho más allá de las características físicas de 3I Atlas. Si un solo objeto contenía componentes artificiales, la galaxia podría albergar innumerables otros, vagando silenciosamente entre las estrellas. El sistema solar podría ser solo uno de los muchos sistemas por los que pasan.
Esta idea llevó a los científicos a reconsiderar el papel de los vagabundos interestelares no como accidentes cósmicos, sino como posibles participantes de un patrón galáctico más amplio. En lugar de mundos aislados que evolucionan de forma independiente, el cosmos podría contener subredes de artefactos de gran alcance, creados por civilizaciones que surgen y desaparecen a lo largo del tiempo cósmico. A medida que continuaban las observaciones del Webb, el objeto se acercaba a la región donde la presión de la radiación solar ejercería su máxima influencia en su trayectoria. Durante esta fase, los pulsos térmicos alcanzaron su máxima intensidad. La región anómala brilló tenuemente en longitudes de onda infrarrojas, lo que sugiere que los componentes internos estaban operando cerca de su capacidad máxima. Los pulsos exhibieron una superposición armónica nunca antes observada en cuerpos celestes. Múltiples frecuencias superpuestas, cambiando simultáneamente, como orquestadas por un sistema inteligente que respondía a las señales ambientales. Este crescendo de actividad planteó nuevas preguntas. ¿Se estaba preparando el objeto para una secuencia de diagnóstico final antes de abandonar el sistema solar? ¿Estaba extrayendo la mayor cantidad posible de datos estelares antes de perder la proximidad del Sol? ¿O estaba en transición a un nuevo modo operativo, que se activaba solo al entrar en la región interna de una estrella? Cada interpretación tenía profundas implicaciones sobre su propósito, construcción y el grado de sofisticación de la entidad o proceso que lo creó. Aún más sorprendente fue el descubrimiento de que la región anómala del objeto se expandía. Las imágenes de alta resolución del Webb revelaron que las capas superficiales externas alrededor de la región retrocedían sutilmente, exponiendo material subyacente adicional. Esta expansión siguió el mismo patrón geométrico identificado previamente en el análisis de la curva de luz. Parecía que el objeto no se estaba degradando, sino que su estructura superficial estaba siendo alterada de forma controlada. El material expuesto respondía dinámicamente a la luz solar, refractando y canalizando energía hacia el núcleo del objeto a lo largo de trayectorias mensurables. Si este proceso fuera natural, representaría un fenómeno geológico nunca antes visto en ningún otro lugar. Si fuera artificial, sugeriría un sistema capaz de automodularse tras incontables eones en el espacio. Durante este tiempo, el objeto mantuvo su trayectoria silenciosa, sin empuje medible ni propulsión activa. Se comportó como una máquina dormida que despierta solo parcialmente, lo justo para ejecutar una secuencia programada de operaciones antes de volver a la inercia. Incluso con esta mínima activación, su comportamiento superó cualquier proceso astrofísico natural conocido por la ciencia. La región anómala en expansión finalmente reveló una topografía distintiva bajo la superficie, una red de canales interconectados que distribuían la energía térmica con extraordinaria uniformidad. Estos canales se asemejaban a conductos, aunque no existía un análogo directo en las formaciones geológicas naturales. Su regularidad sugería una arquitectura deliberada, diseñada para gestionar el flujo de calor con precisión, ya fuera que los pulsos internos formaran parte de un proceso computacional o sensorial. Estos conductos garantizaban que el sistema mantuviera un funcionamiento estable en condiciones variables. Lo que el Webb registró en la recta final de su ciclo de observación fue un cambio sutil, pero innegable, en el comportamiento de las emisiones. Los pulsos, previamente abruptos y matemáticamente rígidos, asumieron una modulación más sutil, casi fluida, en su progresión. En lugar de ráfagas discretas, la liberación de energía comenzó a curvarse en ondas alargadas, como un sistema en transición de una fase de diagnóstico activo a un modo de equilibrio a largo plazo. El cambio sorprendió a los investigadores, ya que nada en el entorno externo del objeto se había alterado lo suficiente como para justificar esta transición. La intensidad solar se mantuvo estable. La trayectoria del objeto no experimentó perturbaciones gravitacionales abruptas. La transformación parecía interna, un ajuste autónomo iniciado en las profundidades de la estructura. En este estado evolutivo, la región emisiva adquirió un tenue gradiente luminiscente, visible incluso en rangos más allá del espectro infrarrojo. Los instrumentos del Webb captaron el primer indicio de respuesta a la luz ultravioleta. Aunque débil y transitorio, esto fue inesperado, ya que la interacción con la luz ultravioleta requería un tipo de flexibilidad estructural que ningún compuesto natural conocido en un entorno así había demostrado jamás. Esto sugería que una capa secundaria de material
estaba entrando en funcionamiento, quizás una que había permanecido latente, protegida bajo capas externas, hasta que las condiciones propicias desencadenaron su activación. El gradiente brillaba sutilmente sobre la región anómala como un velo ondeando en una brisa cósmica, insinuando procesos subterráneos que permanecían invisibles pero influyentes. La geometría de los conductos observados previamente se complejizó a medida que se exponía más material subterráneo. Los canales, que antes se consideraban simples trayectorias ramificadas, revelaron disposiciones multicapa, cuyo espaciamiento reflejaba patrones encontrados en sistemas avanzados de dispersión térmica. Se curvaban en espirales y contraespirales, entrelazándose de maneras que desafiaban la coincidencia. Estas disposiciones plantearon la posibilidad de que toda la arquitectura interna estuviera organizada en etapas, cada una activada secuencialmente según variables ambientales como la temperatura, el espectro de radiación o el gradiente gravitacional. El despliegue de estas capas se asemejaba al florecimiento de un organismo mecánico, que respondía no por instinto, sino con precisión codificada. Los analistas comenzaron a notar que la distribución de energía a lo largo del objeto exhibía fluctuaciones microscópicas, sincronizadas con las condiciones heliosféricas circundantes. El viento solar, que varía naturalmente a lo largo del día, producía pequeñas variaciones en las emisiones del objeto. Estas respuestas se alinearon con tal precisión que parecía como si el sistema interno estuviera muestreando la composición del viento solar, instante a instante, ajustando sus rutas de energía en tiempo real. Si el objeto fuera un instrumento, sería extraordinariamente sensible, capaz de leer las señales ambientales con una claridad muy superior a la de los detectores construidos por humanos. La idea de que algo que vaga por el espacio durante eones aún pudiera realizar una recopilación de datos tan compleja, desafiaba todas las suposiciones sobre cuánto tiempo podría funcionar una máquina sin mantenimiento ni reemplazo. A pesar de la mayor actividad del objeto, no emitió radiación detectable que pudiera ser perjudicial para su entorno. Los pulsos estaban concentrados y controlados, con longitudes de onda seleccionadas con precisión casi quirúrgica. Esta contención sugería un sistema diseñado para la resiliencia y la sutileza. En lugar de liberar energía bruta al exterior, las emisiones se mantuvieron estrictamente reguladas, garantizando que el objeto conservara la mayor estabilidad interna posible. Empezaba a surgir el sello distintivo de una filosofía de ingeniería antigua, pero notable. Durabilidad mediante la eficiencia, no la fuerza bruta. Ninguna parte de la secuencia de emisión desperdició energía ni produjo artefactos caóticos. Todo siguió una trayectoria deliberadamente conservadora. Mientras la comunidad científica intentaba descifrar mejor las emisiones, las imágenes de larga duración del web revelaron una curvatura estructural que había pasado desapercibida debido al bajo contraste entre los materiales de la superficie. La región anómala presentaba una depresión que formaba una cuenca poco profunda, casi simétrica. Dentro de esta cuenca, la superficie brillaba con facetas microscópicas dispuestas en configuraciones concéntricas. Estas facetas no eran cristales ni protuberancias minerales, sino secciones lisas y uniformemente espaciadas de un material con una reflectancia casi perfecta en rangos infrarrojos específicos. Su disposición sugería un diseño destinado a captar, redirigir o modular la radiación incidente de una manera extraordinariamente optimizada. Cuanto más estudiaban los científicos esta cuenca, más parecía funcionar como un sistema de entrada adaptativo, quizás recolectando fotones estelares o canalizando partículas cargadas hacia conductos bajo la superficie. De ser así, el objeto no solo despertaba en presencia de la luz solar, sino que interactuaba activamente con ella de forma estructurada y significativa. La cuenca podría ser una especie de colector de energía, un mecanismo para reunir los recursos necesarios para alimentar sistemas internos que habían permanecido inactivos durante eones. Esto posicionó al objeto no solo como un viajero pasivo, sino como una entidad autosuficiente, capaz de revitalizarse al entrar en entornos favorables. Cuanto más investigaba Webb, más sorprendentes se volvían los descubrimientos. El material reflectante dentro de la cuenca exhibía un patrón microrresonante al ser impactado por fotones de alta energía, creando distorsiones ondulatorias en su superficie. Estas distorsiones se comportaban de forma similar a las ondas estacionarias,
pero se formaban en respuesta a la combinación exacta de frecuencias emitidas por el propio objeto momentos antes. Era como si el sistema interno del 3i Atlas se comunicara con su propia estructura externa, enviando señales al exterior y leyendo la respuesta de la superficie. Este proceso permitiría una notable autoevaluación, permitiendo al sistema medir la integridad de la superficie, la fatiga estructural o la eficiencia de absorción de energía con extraordinaria precisión. Las implicaciones se profundizaron aún más cuando los datos revelaron que las ondulaciones de las ondas estacionarias se alteraban en respuesta a los cambios en el flujo solar. Los científicos concluyeron que el Atlas 3i estaba refinando sus parámetros de captura a medida que avanzaba, optimizándose continuamente. Si se trataba de un mecanismo artificial, significaría que sus constructores eran capaces de crear máquinas autorreguladoras que aprendían de su entorno y se adaptaban sin intervención externa. La máquina no solo sobrevivió al espacio interestelar, sino que prosperó cuando se le administraron los estímulos adecuados. Incluso a medida que el objeto se volvía más complejo bajo observación, su trayectoria permaneció inalterada, estable, sin perturbaciones causadas por cambios internos. La estabilidad de su trayectoria demostró un sistema compartimentado tan eficazmente que ni siquiera actividades internas significativas produjeron un efecto mensurable en su movimiento. Nada se filtró, ni empuje, ni chorro, ni desplazamiento de masa. Toda la energía que recolectó o redistribuyó permaneció confinada en su arquitectura. Esto reforzó la interpretación de que su propósito no era el desplazamiento, sino la función. Dependía completamente de su momento inicial y de los encuentros gravitacionales para moverse, reservando toda la actividad interna para procesos no relacionados con la propulsión. En cierto momento, el Webb detectó un evento inesperado, una alineación débil, pero coherente, entre los intervalos de pulso y una resonancia armónica generada en la propia heliosfera. El viento solar, al interactuar con los campos magnéticos planetarios, produce oscilaciones naturales. Ondas sutiles y casi imperceptibles que se propagan por todo el sistema solar. Sorprendentemente, las secuencias de pulsos comenzaron a alinearse con estas resonancias heliosféricas, correspondiendo a las frecuencias de una forma similar a la sincronización. Este comportamiento sugirió que el objeto no solo analizaba la composición del viento solar, sino que también se calibraba en relación con el entorno electromagnético de todo el sistema. Esta alineación introdujo la posibilidad de que el objeto poseyera un modo de operación dependiente de la armonización con las condiciones climáticas espaciales de cualquier estrella con la que se topara. Los pulsos podrían actuar como un mecanismo estabilizador, asegurando que los sistemas internos mantuvieran el equilibrio bajo la turbulencia constante del bombardeo de partículas cargadas. Era una especie de afinación, una orquesta ajustando sus instrumentos a la acústica de la sala, con la diferencia de que la orquesta era una máquina y la sala era el sistema solar. A medida que el objeto se adentraba más en la Tierra, los conductos subterráneos previamente identificados comenzaron a emitir tenues patrones electromagnéticos, detectables a mayores distancias que antes. Estas señales no se propagaron hacia el exterior como intentos de comunicación, sino que circularon internamente, reflejándose entre capas de material antes de disiparse. Aún así, sus señales, por tenues que fueran, revelaron un patrón sistemático. Cada ráfaga de actividad electromagnética precedió a un cambio estructural en milisegundos. Esta relación indicó que el objeto poseía un ciclo lógico interno, una estructura de activación en la que las señales desencadenaban respuestas físicas específicas, probablemente parte del mismo diseño operativo estratificado. La diversidad de procesos internos se hizo cada vez más evidente. Algunas señales reorganizaron la distribución del calor, otras alteraron los patrones de las facetas reflectantes de la cuenca. Otras activaron ajustes microresonantes a lo largo de la superficie. Todo el sistema parecía estar compuesto de subsistemas interactivos, cada uno esencial para mantener un delicado y ancestral equilibrio. Surgió entonces la idea de que el Atlas 3i no era un simple dispositivo, sino una entidad híbrida, cuyas funciones se interconectaban como componentes de un motor extremadamente complejo. Incluso en su estado parcialmente activo, el nivel de coordinación superaba cualquier diseño humano. Cuando el punto de observación del Webb se desplazó debido a la mecánica orbital, capturó un segmento previamente invisible del objeto, bañado por un nuevo ángulo de luz solar.
La nueva iluminación reveló una sorprendente curvatura, casi acanalada, que se extendía bajo la capa exterior. Trazaba un patrón paralelo a los conductos, pero que se enroscaba en espiral de forma independiente, creando una estructura entrelazada. Si los conductos funcionaban como una red de distribución de energía, estas estructuras acanaladas podrían servir como refuerzo para la integridad del objeto durante las tensiones térmicas. Su disposición sugería una función análoga a la de una arquitectura esquelética, una columna vertebral rígida que soporta un exterior más delgado y adaptable. Este descubrimiento reforzó la interpretación del objeto como una construcción multicapa, cuyos diseñadores incorporaron redundancia en su arquitectura. Incluso tras incontables milenios de exposición a la radiación cósmica, los impactos de micrometeoritos y las fuerzas de marea gravitacionales, el esqueleto interno permaneció intacto. Cualquiera que sea la aleación que compone el 3i Atlas, demostró una durabilidad muy superior a la de cualquier material sintético conocido. Su integridad estructural sugería una maestría metalúrgica extremadamente avanzada. A medida que avanzaban las observaciones, se hizo evidente que las emisiones del objeto seguían una secuencia encadenada, no aleatoria. Los pulsos iniciales parecían un proceso de despertar, seguido de calibración, absorción de energía y posiblemente una recalibración estructural. Era un ciclo lento y metódico, típico de un sistema diseñado para operar durante eones, no décadas. A continuación, los investigadores detectaron un nuevo fenómeno: señales espectrales que indicaban una reorganización molecular en las capas externas. Películas atómicamente delgadas parecían migrar y reorganizarse, alterando la reflectividad de la superficie con extrema precisión. El comportamiento se asemejaba a la autorreparación o adaptación activa, a escala nanométrica. Este material demostró propiedades conocidas solo en teoría, con estados ajustables en respuesta a estímulos externos. Una superficie programable capaz de autocorregirse y optimizarse con el tiempo. La posibilidad de que un objeto interestelar remodelara su propio exterior tras millones de años de viaje redefinió los límites de la longevidad tecnológica. A medida que avanzaba esta remodelación, los pulsos de emisión evolucionaron. Las frecuencias previamente estrechas se expandieron en complejas series armónicas, produciendo patrones de interferencia detectables por múltiples instrumentos. Estas estructuras exhibían un sorprendente orden matemático, formando espirales y curvas anidadas demasiado precisas para ser fruto del azar. Para los analistas, estos patrones sugerían relaciones codificadas, quizás parte del propio lenguaje operativo del objeto, indicando que el Atlas 3i no solo emitía energía, sino que se comunicaba consigo mismo a través de una arquitectura matemática profundamente estructurada.